Los espacios territoriales fueron la raíz del árbol. Fueron lo que generaron arraigo. Fue lo que convenció a los firmantes de que era valioso tener un techo, valioso tener una familia, valioso tener un núcleo. Aparte de haber firmantes del Acuerdo de Paz, que era un espacio donde cada día construíamos paz, construíamos reconciliación, donde un espacio donde la vida florece. Porque nosotros ya en el momento que decidimos entregar el arma, ya comenzamos a ser parte de esa sociedad nuevamente, a la población civil, porque somos civiles. El 24 de agosto de 2016 se cerraron 4 años de negociaciones entre el gobierno colombiano y la guerrilla más antigua de Latinoamérica. De ese proceso nació la decisión de abrir espacios territoriales específicos para comenzar la transición, lugares donde probar que la palabra podía reemplazar al fusil. La llegada directamente hasta el espacio fue muy compleja porque antes de llegar a los PTN, llegar a los puntos de preagrupamiento, fuimos asediados por la fuerza pública antes, y ahí fue cuando empezó a firmarse el tema del plebiscito y nos tocó regresarnos hacia atrás. Y bueno, finalmente entonces llegamos acá el 31 de enero del 2017, hicimos el proceso de dejación de armas en ese mismo año. Yo creo que el recibimiento de la gente fue muy impactante, ¿no? Porque eran multitudes de gente pues esperando y mirándonos, porque nosotros cruzábamos por medio de los pueblos, veníamos con nuestras armas, equipamientos, todo, ¿sí? Pasábamos por el medio de las bases militares o por el frente de las bases militares, y la gente lo que gritaba, gritaba de la alegría de mirarnos, que nosotros dábamos un paso, ¿sí? Pues a la paz de nuestro país. Llegamos en el 2016, nosotros hacíamos parte del bloque Magdalena Medio. Acá llegamos 235 combatientes a este espacio territorial, se hizo el proceso de 235 en este espacio. La llegada a este territorio es un símbolo de volver a reencontrar con la familia, no solamente con la familia, sino con todos los amigos, reencontrarme con mi familia y volver a la nueva vida, otra etapa, otro proyecto que uno tiene, otro proyecto que uno inicia en nuestra vida. En el punto 3.2 del acuerdo se estableció la creación de 20 zonas veredales y 7 puntos transitorios de normalización. Esos dispositivos fueron la primera materialización del acuerdo, un diseño pensado para el cese al fuego, la dejación de armas y la reincorporación. Antes de llegar a las zonas y puntos definitivos, se habilitaron 60 puntos de preagrupamiento. Las zonas y puntos se concertaron para ubicarse en entornos rurales, en municipios donde la huella del conflicto había sido profunda. Recuerdo de este momento la última formación. Ya estábamos colocándonos los uniformes los últimos días, ya no teníamos las armas, ya nos estaban ubicando en los alojamientos. Y esa última formación fue para decir, bueno, de aquí para allá ya somos personas común y corriente, en los que a un lado quedan las armas, a un lado quedan las prendas militares, uniformes, gorras, y vamos a empezar en la construcción de una nueva vida. Acá llegamos el 2 de febrero del 2017, estando esto así, como está, pelado. No había una casa, no había nada. Nosotros nos tocó desde empezar a hacer la elaboración de las casas, esas casas en las que hoy estamos. Construir de ceros una zona veredal no era cosa mínima, porque era el arraigo mismo
de cada uno de quienes habíamos estado en las armas, de cada uno de quienes llevábamos años viviendo como el caracol con la casa a cuestas, años de luchas, años de incertidumbres y crear ese nicho, ese lugar de arraigo, ese lugar donde las personas iban a sembrar literal su primer mata. Crear ese primer arraigo, esa semilla, es ahí donde se sembró esa semilla de paz y esa ilusión de cada uno de quienes dejaron las armas. Esos mismos iban a construir sus casas, iban a marcar su futuro a partir de ahí. Aquí hay compañeros que trabajaron día y noche para levantar estas casas. O sea, eran 3, 4, 5 de la mañana y la gente estaba trabajando, sí, sin descanso, eran por turnos, unos salían unos y otros entraban, porque pues teníamos que tener nuestras casitas donde pudiéramos descansar. Y así nos fuimos fortaleciendo, ya que pues ese TDCR lo levantaron fueron los mismos excombatientes, los mismos firmantes del acuerdo. Las zonas veredales fueron acordadas entre el gobierno y las antiguas FARC-EP, un pacto para abrir pasos hacia la paz. En sus inicios funcionaron como refugio conocido. Con el tiempo, algunos de esos mismos lugares se volvieron vulnerables. Lo que al principio protegía, luego los expuso a amenazas y violencias que tensaron el proceso. Al dejar las armas, al empezar todo el proceso, pues teníamos unas expectativas y con muchos miedos, ¿cierto? Miedos a enfrentarnos a una realidad, miedos a que no hubiera cumplimiento, miedos a que las comunidades no nos aceptaran y el tema de la estigmatización. Por la desconfianza de un proceso de paz fallido, por la desconfianza en una traición por las fuerzas militares o el gobierno de su momento. Siempre cogíamos puntos estratégicos donde podíamos muy fácilmente devolvernos y tener dominancia del terreno. Y nuevamente se reactivó el conflicto armado, ¿sí? Y estamos en una zona que pues, es una zona de parte del conflicto armado y parte de los grupos al margen de la ley. Si nosotros nos ubicamos allí en el Yarí en su momento fue por la historia que representa ese terreno o esa área para la misma lucha de nosotros en su momento. Se comienzan a presentar una serie de inconvenientes con temas de orden público, seguridad de la población firmante. Después de eso pues se viene el asesinato de unos compañeros, que fue lo que más marcó pues, ese tema del desplazamiento, las amenazas que hubieron hacia la población firmante, algunos líderes en específico, amenazas colectivas. Entonces nos obliga la situación realmente a salir de allí del territorio. En varios lugares la seguridad se volvió una frontera invisible. Las zonas que habían nacido para proteger empezaron a ser blanco de nuevas violencias. Entre 2020 y 2025, 5 ETCRs debieron reubicarse, 4 de ellos por amenazas directas. Cada mudanza fue una herida más en el mapa, pero también una prueba de voluntad. Seguir vivos, seguir juntos, seguir cumpliendo el acuerdo aun cuando la paz se sintió en riesgo. Para mí ha sido estos 6 años muy dolorosos por lo que significó la muerte de mi esposo dentro de ese espacio territorial que habíamos construido juntos. Porque juntos lo construimos, ¿cierto? Entre juntos, ahí hicimos nosotros nuestro hogar. Quienes conocieron a mi esposo saben que era un hombre que al igual que yo creía en la paz en que el proceso de paz era una oportunidad no solamente para nosotros, sino para el país. Realmente son hechos que nos marcan y son hechos que fueron duros para algunas personas, porque si bien ya estábamos establecidos en un lugar donde decíamos aquí vamos a poder desarrollar nuestros proyectos productivos, también fue un lugar donde por primera vez se nos dio la oportunidad de conformar un núcleo familiar. El tener que usted decirle a su hijo o a su hija, nos vamos de aquí, donde usted dio sus primeros pasos, donde nació, donde fue su primera vez al colegio, es duro. Pero eso no quiere decir que ahí vamos a quedarnos, que nos vamos a quedar estancados. No, hay que seguir en la lucha y demostrando nuestra berraquera, seguir construyendo esos lazos de paz
a nivel de las comunidades. Nosotros como firmante le apostamos a la paz y seguimos construyendo esos senderos de paz. Estemos donde estemos, seguiremos construyendo paz. En las nuevas reubicaciones y también en los ETCRs que permanecieron en su lugar, la vida siguió abriéndose paso. Cambiaron los paisajes, pero no la voluntad de permanecer. En todos, el arraigo empezó a construirse con trabajo, con comunidad y con la convicción de que la paz también se defiende quedándose. La reincorporación no se hizo en aislamiento, fue y es un proceso tejido con las comunidades vecinas, diálogos, acuerdos, roces y alianzas, formas distintas de coexistir que poco a poco han ido redefiniendo el paisaje social. Pero fue una sorpresa cuando nosotros recibimos que la dejación de armas se iba a dar en nuestro territorio. La bulla de ver tanta gente con las armas entregándolas para hacer un monumento y el inicio del proceso de paz a nivel nacional. Fue una expectativa de ver que ya la gente iba a dejar el monte para venirse a la ciudad. A partir de nuestra llegada acá, nos expresaba la comunidad que fue temor por parte de ellos porque se tenían en el imaginario de que nosotros éramos como un grupo delincuencial o que veníamos a hacer una transformación en el municipio, pero no para bien, sino para mal. Yo siento gran emoción, en primer lugar, que nosotros los seres humanos tengamos el momento de conocer al otro. En el momento, cómo pensaban ellos y cómo pensamos nosotros. Y en el compartir esa alegría nos está dando a entender de que sí se puede hacer una paz, sí se puede lograr algo cuando hay el diálogo. Entonces, el hecho del diálogo es lo que nos ha permitido, y eso a uno lo emociona, de ver que nuestro territorio es un territorio de paz. Hoy, dentro de esos espacios viven 1.543 firmantes, 1.010 hombres y 533 mujeres. El resto de la población firmante, un amplio número, está disperso en más de 600 municipios. Entre quienes se quedaron y quienes se movieron están las familias, hijas, hijos, la trama cotidiana que sostiene el día a día. Trascendental la cosa, porque mire que llegaron unos compañeros, llegaron la familia de un compañero que tenían 22 años de no saber de él. 22 años, ni siquiera sabían que estaba en la guerrilla. Y entonces a partir de ahí ya después se siguió haciendo como el contacto con las familias y ya hoy en día pues no solamente han llegado que los hijos que trajeron a la mamá, al papá, sino que también que el tío, que la tía, que el primo, que la prima, que los niños, porque también eran compañeros que como guerrilleros tuvieron niños y niñas, o también los que trajeron a los sobrinos, etcétera. Entonces ahí ya con ellos, y además de eso los que han nacido acá, ¿no? Que también son bastantes. Y hay una historia que no se ha contado, y hay una parte de los hijos que no se han contado, y es que nosotros también somos hijos. Y es nuestras madres, el encuentro de nosotros con nuestras madres, porque no solamente somos excombatientes, también somos hijos, también somos hermanos, también tenemos esa parte, ese arraigo, ese árbol genealógico que pues, cierta manera, pues tenemos que fortalecer o se nos parte la ramita. Y para nosotros significó mucho el nacimiento de los niños y niñas acá en la comunidad. Ella es Ailenis, nació en el mes de agosto en el 2017. Y con el nacimiento de Ailenis surgieron, no sé, van más de 80 niños y niñas nacidos acá en la vereda. Y esto ha permitido que nosotros podamos profundizar nuestro arraigo en el territorio, nuestra identidad, tener un lugar donde pertenecer. A partir de Ailenis surgió o nació con ella el gentilicio de tierragratense. La casa fue una de las primeras formas de volver a sembrar confianza. No solo un techo, una manera de decir nos quedamos.
Cada ladrillo, cada tabla, han sido puestos por las propias manos de quienes decidieron reconstruir su vida sobre el mismo suelo que antes conoció la guerra. En Los Monos, en Caldono, se levantaron 140 viviendas. En el Doncello Caquetá, 106. Y en Tierra Grata se han levantado más de 120 viviendas. Eso y la tierra son las bases del arraigo. Para nosotros es fundamental, digámosle, la tierra, porque es que nosotros somos de vocación campesina. Entonces, nosotros teniendo la tierra ya nosotros nos vamos a volver, digámosle, independientes del Estado, porque ya no vamos a necesitar que el Estado tenga que estarnos dando las cosas o que tenga que estarnos ahí, o sino que nosotros ya vamos a buscar las posibilidades de seguir trabajando por medio de los proyectos productivos. El sueño de nosotros es lograr tener la tierra y que haya unas garantías de vivienda dignas para un ser humano, para los niños que hoy en día son los niños de la paz y que también están comprometidos, estudiando, y que esa es la visión que tenemos como firmantes de paz, tener un lugar donde podamos tener una humilde vivienda. Y bueno, trabajar, yo pienso que la mayor fortaleza es que uno tiene, es que ya tiene dónde. Después de que ya usted tiene definido dónde vivir y dónde tener su proyecto, eso ya es un logro. Uno no quiere que sus hijos sufran eso que uno le tocó vivir, irse. Yo que duré en la guerrilla 23 años y pico, más de la mitad de mi vida. Ya que logré salir con vida, porque mucha gente no logró salir con vida, salir con un hijo, y que hoy lo estoy criando, que tengo la posibilidad de tener mi vivienda, que tengo acceso a proyectos que de pronto me garanticen un bienestar para mi hijo, porque no tanto para mí, pero sí para ellos, que ellos se puedan educar, puedan educarse. El sueño mío era ser profesional, no fui, esos sueños fueron frustrados. Yo hoy quiero que mi hijo sea profesional. En los espacios territoriales, a noviembre de 2025, funcionan 197 proyectos productivos, colectivos e individuales. Allí participan 1.597 personas, 469 mujeres y 1.128 hombres. La tierra produce, las manos se ocupan y en medio de los tropiezos surge una economía que no solo busca ingresos, sino permanencia. Los proyectos productivos construyeron arraigo. Desde el momento que ellos comenzaron a tejer, han progresado bastante, que ellos han hecho ropa, han enviado hasta otros países, y que ahora, por ejemplo, ellos están enseñando a otros compañeros que son hasta de la población. Nosotros seguimos vendiendo, incluso le vendemos a la comunidad. La cooperativa, la ferretería, ha llegado a tener meses de vender 80 millones de pesos, tanto para la gente acá, que somos los principales compradores, como para los de afuera. Entonces nosotros vendemos, porque ahí para allá se han construido viviendas como un tremendo, y vendemos cemento, gravilla, arena, varilla, tubo, todo lo que vende una ferretería. La política volvió a la conversación, al acuerdo, a la idea de construir desde lo común. Muchas de las antiguas estructuras de mando se transformaron en liderazgos civiles, en vocerías comunitarias y en representaciones ante instituciones locales. También aparecieron nuevos liderazgos. Fue un aprendizaje lento, hecho de errores, discusiones y persistencia. Entonces, que nosotros dábamos un tránsito a la vida civil y todos queríamos incluidos en un partido político porque es un punto del acuerdo. Pero también existe la Junta de Acción Comunal, que es la base de toda organización, digámoslo. O sea, la base fundamental de un Estado arranca con las Juntas de Acción Comunal.
Entonces nosotros como sujetos pues tenemos derecho a hacer Junta de Acción Comunal y eso somos ahora. Entonces, a partir de allí nace la Junta de Acción Comunal. En común acuerdo, el primer paso es organizarnos en una Junta de Acción Comunal. Y esa Junta de Acción Comunal nace conformada por los exguerrilleros y exguerrilleras que en ese momento llegamos. Y bueno, comenzamos, de allí de esta Junta de Acción Comunal nacieron las normas de convivencia. Lo que empezó como una medida temporal terminó por convertirse en una apuesta de futuro. Los CTCR son hoy pequeñas comunidades que nacieron de la guerra, pero que insisten en la vida. Espacios donde el pasado se reconoce, el presente se trabaja y la paz, aunque frágil, sigue siendo una decisión diaria. Esos son los espacios territoriales, son ese nido, esa familia, ese núcleo. Muchos por trabajo, por seguridad, por lo que sea, hemos tenido que salir de allí, pero creo que la apuesta de la transformación de zonas veredales a espacios territoriales, ahora centros poblados, no es menor. Y yo sí creo que esto debería ser parte de esa memoria histórica y que esos espacios territoriales que estuvieron en su momento pudiéramos catalogarlos como esa primera semilla de paz que se sembró en los territorios y que pues deberían ser monumentos a la paz realmente. Entonces, eso hace a que nos deja pues un aprendizaje y una experiencia y un reto en este camino en que nos hace falta mucho, obviamente a 9 años, pero que fue la comunidad que nació acá con 162 firmantes y que a partir de allí empieza una trayectoria de vida totalmente diferente, tanto que ya no somos 162 firmantes, sino que somos unos hogares en reencuentro, familias en reconciliación. Agua Bonita es un centro donde viene mucha gente, donde queremos que venga mucha gente y donde hay muchas personas con la ilusión de formar un centro poblado. O sea que desde esta firma de acuerdo 2017 pasarán 30 y 40 años y aquí la gente que venga pueda que Colombia ya vivamos en paz, que el país haya cambiado, pero que la gente venga y diga, mire, es que aquí cuando se firmaron los acuerdos hace 40 años, 30 años, aquí llegó un puñado de personas, le metieron el hombro a esto, construyeron esto y hoy en día es un pueblo. Cómo nosotros hemos transitado de una organización insurgente a una comunidad organizada que tiene la capacidad de gestionar su cultura, su desarrollo, sus necesidades, su felicidad, su identidad y su memoria, porque esto es memoria.